Entonces muy variado, por ejemplo, de pronto pues estar trabajando en Berlín, ¿no? En temas de derechos humanos y de pronto está uno en Nogales, ¿no? Caminando, bueno, es un desierto precioso, ¿no? Sí, sí. Es el desierto de Sonora, con temas totalmente diferentes y de pronto, bueno, yo no sabía qué era lo que iba a venir después de Nogales y fue una casualidad. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al primer episodio de Huellas Vivas, Andares con Experiencia. Te invito a conocer la trayectoria y experiencia de las personas que marcan la agenda pública de esta región fronteriza. Historias que inspiran, contenido de valor que descubrirás en cada entrevista en el que nuestros invitados te transportarán a momentos importantes de los que estoy segura te sentirás totalmente identificado. Me encuentro en el Hotel Boutique La Casa Rosada de mi amigo Carlos Morán. El día de hoy tengo el gusto enorme de saludar a una persona que ha llevado el nombre de México a otros horizontes. Me refiero al maestro Víctor Manuel Jiménez Segovia, quien actualmente es el cónsul titular de México en Quetzaltenango, Guatemala. Cónsul, bienvenido. Para mí es un gusto de verdad enorme tenerte en este primer programa de este grandísimo proyecto y por supuesto que crees, tenemos nombrado el padrino de Huellas Vivas, Andares con Experiencia. Muchas gracias, Patti. Es un privilegio. Estoy muy contento de ser el primer invitado en este programa al que le auguro un éxito muy grande. Siempre es muy valioso poder escuchar a otras personas, imaginarse lo que platican, como que cuando uno oye a alguien más, uno vive a través de lo que esa persona cuenta, ¿no? Claro, claro, y por eso precisamente nosotros en el tema de seguir trabajando, que estas huellas que realmente se puedan reflejar, que realmente sepamos que las personas que van a poder contar esta historia sean huellas de experiencias y súper extraordinarias. Por eso no podíamos dejar pasar que fueras tú el primero. Muchas gracias, Patti. Y pues entrando en materia, ahora sí quiero comentarles que nuestro amigo cónsul ha tenido una gran trayectoria, la cual quisiéramos que él nos contara. Hemos de saber que tú has tenido, obviamente, tu carrera profesional va muy encaminado a lo que ahora actualmente haces y sabemos que tú tienes esta licenciatura en Relaciones Internacionales. ¿En algún momento fue parte de tu sueño o ilusión llegar a ser cónsul o en las actividades que haces actualmente? Quizá no, o sea, sí siempre fue un sueño que tuve, no específicamente yo quiero ser cónsul en tal lugar. Claro. No, yo de niño pues yo no sabía que era un cónsul. Lo que sí creo que es muy importante y que yo sabía es que quería, que tenía ganas de esta vida, a mí me gustaba, ¿no? Se me antojaba. Yo tengo una tía muy querida, mi tía Dolores Jiménez, que es miembro también del Servicio Exterior Mexicano, se acaba de jubilar recientemente. Entonces yo desde mis primeros recuerdos está verla empacando o de pronto decir, y mi tía, ¿no? Pues está de viaje, ¿y por qué? ¿Y dónde está? No, pues me acuerdo que, cómo me enteré, por ejemplo, que existía el mundo, ¿no? Porque pregunté por mi tía y mi mamá me dijo, no, ella no está, está en Australia. Fue a un ¿Dónde queda? curso allá 6 meses y yo, ¿y dónde es Australia? Y en casa de mi abuelita había un globo terráqueo y mi mamá me dijo, mira, este es el mundo, aquí vivimos nosotros, Australia está aquí. Y bueno, enterarme, ¿no? De que existe el mundo y verla empacando y con sus maletas y siempre me pareció muy interesante, Ok. siempre tuve muchas ganas de ver el mundo, ¿no? Y de saber cosas de otros países, de otras culturas. Entonces sí estaba ese sueño de esa manera, ¿no? De esa forma de vida me atrae, me gusta. Ay, qué interesante, porque no todas las personas tienen esa grandísima dicha de tener ese sueño y que realmente lo puedan llevar a cabo en parte de su vida diaria. Eso es genial. Pues la verdad creo que lo que tú acabas de decir, como un sueño, como una ilusión desde niño, pues es muy interesante, pero sobre todo, ahora que ya lo vives con una realidad en tu día a día y ahora que ya has tenido la oportunidad en viajar a varios países, el saber que representas a nuestro país y el saber que llegas y dices, vienen las personas de México, ¿qué sientes quisiera saber qué es lo que tú sientes cuando vas a otros países, a otras latitudes y cuando hablan de México o te toca hablar de México o representarlo, ¿qué sientes? Es una sensación, un sentimiento muy poderoso, se siente mucho orgullo.
cuando la situación es positiva, ¿no? Se siente Claro. mucho, mucho orgullo, mucha responsabilidad, un privilegio, definitivamente. Cuando la situación es negativa, me refiero a cuando alguien a lo mejor está criticando a México o tienen una impresión negativa de México, pues siente uno también, bueno, uno escucha, analiza lo que oye, si hay razón o no hay razón, Sí, sí. trata de explicar, pero se siente un poquito el enojo, ¿no? Cuando Claro. alguien está hablando mal del país. Y sobre todo que tú quisieras decir, no es como tú lo dices y querer despender. Exactamente. Claro, híjole, pues eso es padrísimo también porque considero que a veces tienen razón, a veces no la tienen y tú tienes la respuesta correcta y no, muchas veces no la puedes hacer, ¿no? Exactamente. Pues bueno, y en relación a los retos que tú has tenido como cónsul, ¿has algo que te haya considerado como más que un desafío? Sí, siempre hay muchos desafíos. Lo bonito de este trabajo, entre muchas cosas, es que un miembro del Servicio Exterior mexicano no sabe en realidad lo que va a enfrentar. La carrera, la vida de cada miembro del Servicio Exterior mexicano es diferente, porque a cada uno le tocan lugares distintos, experiencias distintas, tiempos distintos, situaciones diferentes. Y bueno, uno va estando un periodo de ciertos años en cada lugar y en cada lugar el trabajo es diferente, siempre, siempre es diferente. Entonces, por un lado es lo mismo porque pues es el Servicio Exterior mexicano, Sí. pero por otro lado siempre es distinto lo que uno va a hacer. Entonces, por ejemplo, yo he sido cónsul, no cónsul titular, ahora encabezo, yo tengo el privilegio de encabezar un consulado como cónsul titular, pero he sido cónsul otras veces no titular. Estuve como cónsul adscrito y encargado unos 10 meses del Consulado General de México en Nogales, Arizona. Estuve también como cónsul en Houston, llevando temas de visas, pasaportes, poderes notariales, y cada una de estas funciones ha sido muy diferente. El trabajo al que me he enfrentado es diferente y los desafíos, pues sí ha habido muchos muy grandes, ¿no? Puedo pensar, por ejemplo, en el Consulado General de México en Nogales, cuando yo llegué ahí en plena pandemia y se organizaban jornadas de vacunación transfronteriza. Ahí era muy difícil, ¿no? Ver a las personas a veces que se vacunaban bueno, bonito, pues, poder facilitar que alguien La obtenga la ayuda. vacuna, pero era triste ver cuando lloraban porque, bueno, su mamá había muerto de COVID y no le habían podido poner la vacuna, o ver los temas que enfrentan nuestros connacionales, a veces cuando intentan cruzar el muro y se lastiman, Ok. ¿no? Historias muy tristes, muy trágicas, eso es muy delicado. Son desafíos grandes. Eso en cuanto al trabajo, ¿no? Y otras cosas, me viene ahorita a la mente una vez que una colaboradora en el Consulado General de México en Nogales en un evento se cayó, ¿no? Y yo sentí un terror muy grande cuando se cayó. Digo, ¿qué voy a hacer? Que se Es mi cayó y se golpeó la responsabilidad. cabeza. Entonces, bueno, vino la ambulancia ahí. Yo sentí mucha, mucha preocupación, por ejemplo, ¿no? Quizá no fue el desafío más grande, pero yo lo recuerdo así, Pero dar ¿no? una atención, ¿no? Como responsable que es una connacional y está en mis manos poder tratar de ayudarla. Así es. Eso ha sido difícil, o por ejemplo, ahora en el Consulado de México en Quetzaltenango, que han llegado, ha habido situaciones en las que personas mexicanas entran a Guatemala por distintas razones, entre ellas temas de seguridad, y hay que abordar el tema, ¿no? Consularmente son temas delicados también. Uno oye las historias pues muchas son dolorosas. Claro. Entonces son desafíos que hay que enfrentar con mucho profesionalismo, pero también con mucha humanidad, ¿no? Con No mucho, perder el corazón. exactamente, con mucha compasión y con mucho respeto. ¿Y tu experiencia en Alemania? Fue muy bonita. Yo estuve 6 años en Alemania, en la embajada de 2015 a 2021, llevando temas de derechos humanos, y para mí fue una adscripción fantástica, ¿no? Me gustó mucho. Cuando yo llegué, la titular de la embajada, la embajadora era Patricia Espinosa, la embajadora emérita Patricia Espinosa, que fue canciller de México, ¿O sí? una embajadora muy reconocida, y trabajar con ella fue un gran privilegio, ¿no? Sus instrucciones, la claridad, a mí profesionalmente me enriqueció mucho. Trabajé también con el embajador Rogelio Granguillón, actual embajador de México ante la Unión Europea y Bélgica, y fueron años también con muchas experiencias muy valiosas. A mí me tocaba ya hablar, bueno, el tema era derechos humanos y sociedad civil. Oh. Entonces, en Alemania, por la historia que ese país ha tenido,
que todos conocemos, las organizaciones de la sociedad civil de derechos humanos tienen mucho respaldo del Estado y del gobierno, reciben financiamiento, tienen reuniones periódicas con el gobierno y las escuchan. Y muchas de estas organizaciones están dedicadas a México. Muchas, son más de 20 organizaciones, entre ellas algunas muy grandes, ¿no? Amnistía Internacional, Pan para el Mundo, organizaciones muy importantes. Entonces, bueno, estas organizaciones hacían un seguimiento muy puntual de México, de los temas de derechos humanos, de casos muy delicados, el tema de los estudiantes del caso Iguala, por ejemplo, y los hacían públicos, los llevaban a las reuniones con altos funcionarios. Entonces ahí el trabajo era no negar los desafíos que enfrenta nuestro país y ha enfrentado en temas de derechos humanos, sino dar información de contexto, decir, a ver, esto pasó, pero no México entero es así, ¿no? México tiene más Exacto. de 2.500 municipios y México no es una zona de guerra. En algunos municipios hay desafíos muy delicados de seguridad, pero hay otros municipios que tienen los niveles de seguridad de Luxemburgo, ¿no? Por ejemplo, entonces dar toda esa información de contexto, explicar qué pasaba, cómo se estaban abordando los temas, es difícil, ¿no? Y ver también el impacto que hay en la imagen general del país, eso no es satisfactorio, ¿no? Cuando ves que el país al que representas tiene una imagen, en mi opinión, muy injusta, ¿no? Porque recuerdo también en alguna ocasión salió una película. En Alemania se produjo una película sobre un tema que también muy complejo que en el que no vamos a abordar ahorita, pero se Sí. trató de una venta de armas que hubo de una empresa alemana a México y que luego se volvió muy controversial porque algunas de estas armas fueron grabadas en una manifestación y una de estas armas se usó en el caso Iguala, en la desaparición de los estudiantes. Entonces, bueno, y hubo una Oh, ¿qué tal? película y la película eran todos los clichés que uno puede pensar sobre México puestos juntos en la película. Abordado. Entonces, de pronto, típico, llega un ejecutivo de esta empresa de armas, llega a México, va saliendo del aeropuerto y ahí hay una manifestación. Y ahí llega la represión, y todo así. Uno decía, eso no es así, no es así, ¿no? Ligera coincidencia y mala imagen proyectada. El primer día que se estrenó la película, la vieron 6 millones de personas en horario estelar en la noche en la televisión. Entonces, bueno, 6 millones de personas son 6 millones de personas que viven a 12.000 kilómetros de distancia. Y como Víctor tener que decir, no es cierto, México tiene cosas ¿Cómo más lo hace bonitas. uno, no? ¿Se puede o lo puede hacer uno o no lo puede uno hacer? Uno puede contribuir, pero bueno, ver ese tipo de desafíos y ver cómo ven a nuestro país en el exterior, pues es la responsabilidad, ¿no? También del Claro, cargo, porque entre las múltiples funciones que tenemos está velar por la buena imagen de México, la presencia, la buena imagen, el prestigio del país. Entonces es un trabajo bien importante, bien valioso y que al final hacerlo bien, bueno, uno es un granito de arena, pero esos temas tienen mucho impacto porque pues de la imagen dependen muchas cosas, inversiones, turismo, que se traduce en ingresos para la gente, ¿no? El claro. turismo es, no sé, 10% de la economía nacional. ¿Cuántos cientos de miles de personas no viven de eso? Sí, ¿No? sí. Familias que comen de trabajar en el turismo. Claro, pues qué interesante está todo lo que nos cuentas, que pasa en unos años que tú quisieras que se acortaran para que pudieras dar mayor información relevante de nuestro país que tú dignamente y orgullosamente representas. ¿Te gustaría tomar una tacita de café? Sí, por favor. Y más si es del Soconusco. Eso te iba a comentar, porque fíjate que aquí en este hotel de la Casa Rosada, por supuesto que dan un café de altura riquísimo y qué mejor que lo puedas degustar platicando porque está más que interesante todo Muchas este tiempo. gracias. Y bueno, ahora que estás como cónsul de México en Quetzaltenango, quiero pensar que el trabajo es mucho más interesante. Estamos en frontera de México y aquí en frontera sur, pues hay muchas cosas que trascienden entre los dos países de la misma manera, el poder ser muy parecidos. Creo que eso ayuda o fortalece. ¿Qué crees tú que te beneficia en tu trabajo? Es en este puesto, en este cargo,
que yo nunca pensé tener, yo nunca me Cuéntanos, imaginé, ¿cómo? porque bueno, uno puede pensar como, uno se puede imaginar cómo va a ser su carrera en el servicio exterior y en general, no digo que todo el mundo, pero en general la gente tiende a pensar, o es muy común pensar, voy a entrar al servicio exterior, me van a mandar a Nueva York, donde voy a trabajar temas de Naciones Unidas Sí, y ¿verdad? lo voy a hacer también que de ahí me van a mandar a París. Ok, ¿No? ya todo Y luego de armado. París me van a mandar a Roma y luego a México y uno piensa, ¿no? Pero bueno, por cada miembro del servicio exterior que está en Nueva York, alguien tiene que estar en otro lugar. Claro. Tenemos embajadas en muchos países, en los 5 continentes, bueno, no en los 5, no en la Antártida, no tenemos embajada ni nada, ¿no? Pero en muchos países y en distintas regiones, entonces nunca es como uno se lo imagina. Entonces, muy variado, por ejemplo, de pronto, pues estar trabajando en Berlín, ¿no? En temas de derechos humanos y de pronto está uno en Nogales, ¿no? Y caminando, bueno, es un desierto precioso, ¿no? Sí, sí. Es el desierto de Sonora, con temas totalmente diferentes y de pronto, bueno, yo no sabía qué era lo que iba a venir después de Nogales y fue una casualidad. Yo realmente fui a la Ciudad de México y saludé en el área de América Latina y me hicieron varias propuestas y una de estas propuestas era Guatemala, ¿no? Y dije que sí, pero yo nunca me lo habría imaginado. El día que yo fui a esa área de la Secretaría de Relaciones Exteriores a saludar, yo no me imaginé que iba a tener la propuesta de venir a Quetzaltenango, ¿no? Entonces fue una gran sorpresa que me dio mucho gusto y yo en Quetzaltenango he tenido de las más grandes satisfacciones profesionales de mi carrera han sido en Quetzaltenango, ¿no? En este cargo. Oh, wow. Es una región, el consulado tiene en su área de trabajo, que nosotros nos gusta buscarnos palabras así, es la circunscripción Eso. consular porque el trabajo se circunscribe en esa área de trabajo. Ok. Son 7 departamentos. Dos de ellos tienen frontera con México, Huehuetenango y Quiché, con Chiapas, ¿no? Ajá. Huehuetenango y Quiché, el Quetzaltenango, Sololá, Totonicapán, Retaluleu, Suchitepeques, y creo que no olvido ningún departamento. Ahí están los 7 departamentos. Y bueno, es región fronteriza, región que muy parecida, pero es muy diferente. Ok. Parece ser igual y hasta cierto punto se siente uno muy familiar, pero ya viendo uno ahí culturalmente, socialmente, son países muy distintos, ¿no? Las estructuras, sí compartimos mucho, pero también Claro. mucho es distinto. Y ya ver eso, para eso se tiene que quedar un poco más de tiempo ahí. Es fascinante. Y las oportunidades para trabajar, las oportunidades de hacer cosas son inagotables, inagotables, porque ahí México tiene la ventaja, la fortuna de que tiene un peso muy grande. México es un país muy grande, tenemos una economía que es una monstruosidad, ¿no? La ¿Cómo poder propia gente desarrollar? en México, cuando uno le dice, a ver, de los 200 países, 190 y tantos países que hay, México es el 15º país más rico del mundo. O sea, estamos entre los 15 países más ricos del mundo. La gente en México se queda sorprendida. Somos un país con una economía que es una monstruosidad, de verdad. Una economía muy fuerte, con mucha competitividad, con carreteras de mucha calidad, con puertos, aeropuertos, tecnología. Entonces, llega uno a un país donde nos Eso. ven así, ¿no? Y entonces ve uno todas las oportunidades de trabajo que hay para hacer, todas las ventanas que hay para hacer cooperación y Ayuda. no alcanza la vida para poder hacer todas esas cosas. Claro, y eso ayuda a que sea más dócil, ¿no? La interacción y la vinculación que se pueda llevar a cabo, Ujú. ¿no? Hay que encontrar dónde, ver a qué le da uno prioridad entre tantas posibilidades de colaboración. Se pueden hacer muchas cosas. Y hemos hecho muchas cosas, ¿no? En vínculos culturales, en cooperación económica. Ahora el primer encuentro que se da entre empresarias de ambas regiones, que seguirá creciendo y lo seguiremos haciendo de Claro. manera regular. Entonces,
Esa era la pregunta, sí, ¿verdad? Bueno, lo importante era saber qué es lo que te inspira a trabajar en Quetzaltenango, pero creo que eso es valiosísimo porque si bien es cierto lo que hemos platicado incluso anteriormente, sabemos que la gana de querer hacer con pasión nuestro trabajo se refleja en de qué manera buscar esos lazos que no se deben de perder. Y qué mejor que Quetzaltenango, que Así es, estamos muy cerca, pues así ya es, te así es. compete la actividad en frontera, pues obviamente eso creo que se ayuda más, ¿no? Agregaría algo que me motiva mucho o que o que tengo muy presente cuando organizo el trabajo, ¿no? Es una responsabilidad. Por ejemplo, ahora en el encuentro vinieron empresarias de Guatemala desde empresarias que importan 10 contenedores de mercancía Sí, de China cada año y que lo quieren ahora hacer a través de México, hasta emprendedoras que tienen su negocio en su casa y que se dedican y que bordan y cosechan verduras mientras amamantan a la hija, o sea, de todos, de toda la gama. Entonces, una cosa que siento que tiene mucho poder en mí es ver a estas microempresarias o emprendedoras y bueno, siento la responsabilidad de que lo que se haga las impacte realmente positivamente. Porque a ver, claro. si esa mujer dejó su casa, quién sabe quién le esté, bueno, nadie le está amamantando a la hija, ¿no? ¿Quién le esté Cuidando. cuidando a la hija? Claro. ¿Qué representó para esa mujer venir a Tapachula 3 días? ¿Qué esfuerzos habrá hecho? ¿Qué sacrificios habrá hecho para venir aquí y no estar con sus Creyendo. verduras o bordando o simplemente con su hija? Sí, sí, ¿Qué caminos tuvo que cruzar? ¿No? ¿Qué tuvo que hacer para venir aquí? Y si está aquí es porque creyó en lo que estamos haciendo. exacto, Entonces ahí yo tengo como humano la responsabilidad de hacer que valga la pena, exacto. ¿no? De que el sacrificio que ella hizo para venir tenga un impacto, que se siga haciendo algo que al final ella diga, sí, sí valió la pena que fuera, sí estuvo útil y que no haya sido nada más, me fui de paseo, porque no lo hizo de paseo. De No, paseo no se queda en su casa. claro, claro. Y la verdad, qué interesante lo que nos está contando nuestro amigo cónsul Víctor, porque afortunadamente yo tuve la dicha de poder estar con él en este primer encuentro empresarial de mujeres México-Guatemala y el saber la gran convocatoria que se tuvo, que vinieran mujeres efectivamente de diferentes departamentos. Tuve la dicha de poder platicar con algunas de ellas y efectivamente algunas vinieron caminando 4 o 5 horas, o sea, en su trayecto, además de esperar un poquito en la frontera, con ilusión de traer buenos proyectos que ellas tienen y que alguien las asesore, quién me puede vender, quién me puede comprar. Algunas trajeron sus productos de exhibición, incluso los que eran de exhibición los vendieron, iban muy ilusionadas y eso creo que sí es un gran reto que se tiene que lograr y que se tiene que continuar, porque así como las de Guatemala, también aquí en México habían muchas interesadas en de qué manera formal y legal pudiéramos hacer este lazo comercial y que obviamente tenga una verdadera trascendencia, ¿no? Eso para mí me llena de mucha satisfacción y por ende, ¿a ti qué es lo que más te gusta de la sociedad del Soconusco ahora que hemos convivido? Me imagino que vienes constantemente, pero ahora que hemos tenido esta relación y que has podido conocer a más personas aquí en el Soconusco, ¿qué es lo que te llevas de bonito de nosotros? Muchas cosas. Yo quiero agregar aquí o compartir que el primer viaje que yo hice en mi vida que recuerdo fue a Chiapas. ¿Cómo? Fue a Excelente, qué Chiapas. divino. Bueno, yo oigo historias, pues yo era un bebé, yo no me acuerdo que me llevaron a no sé dónde y que un Sí, sí, río. sí. Yo de eso no me acuerdo. Pero en estas ansias que uno tiene ese gusanito desde niño, ¿no? Y yo me acuerdo que llegué a casa de mi abuelita materna y estaba mi tía Patti. Mi tía Patti es doctora y tiene 2 hijas, mis primas que adoro y con Con las las que que era más muy, muy conviviste. cercano, ¿no? Entonces llegué a casa de mi abuelita y este entorno que a mí me llenaba de emoción, ¿no? Maletas. Oh, ¿a dónde nos Maletas vamos? aquí y de aquí para allá y empacando y que si tienes esto y tienes lo otro. Y pues yo no me acuerdo, pero mi mamá dice que me invité solo al viaje. Ah, bueno. Fui, pregunté a dónde iban y no sé qué me habrán dicho. Yo dije, ¿van a pasar por el mar? Yo no conocía el mar. Me dijeron que sí. Y entonces fui y le dije Yo a mi quiero ir. abuelita, ¿puedo ir? ¿Qué tal? Y mi abuelita dijo, pues sí. ¿Cómo cuántos años tenía? Ay, tendría 5 años.
Qué divino. No, puedo ir. Y mi abuelita dijo, pues sí, pregúntale a tu mamá. Y mi mamá, bueno, pues sí, no trae ropa ni nada. No, que a mí no le compramos ropa y todo. Ese día yo ya no volví a mi casa, iba en la camioneta, todo en El carretera, ¿no? trayecto. El viaje era Tabasco, ahí conocí el verdadero calor. Ah, sí, En Villahermosa, impresionante. me acuerdo estar parado, todavía tengo la escena grabada, o el sonido de la olla express de la casa donde nos quedamos, el sonido de la olla express, el olor de la comida De en la la comida. cocina, y yo parado pensando, ¿qué Te quedas es explota. esto? ¿Qué es esto? El calor así, ahí Bochorno. lo conocí. Bueno, ese viaje era por Tabasco y luego Chiapas, Ok. ¿no? Las cascadas de agua azul, el Todos los lugares cañón del turísticos. sumidero, yo me acuerdo de esas escenas, Oh, ¿no? qué genial. Y en algún momento, no sé exactamente qué frontera fue, pero por lo que me dice mi tía, estoy seguro que era Huehuetenango, fuimos a Palenque y de ahí caminamos o fuimos a la frontera y me acuerdo de los pedazos de unas piedras que decían Guatemala, México. Entonces, el primer país que yo pisé Conocí. fue Guatemala y fue Huehuetenango, Oh, ¿no? qué Y genial. ahí estuve y recuerdo mucho ese viaje al que me invité solo, que fue a esta región, fue a Chiapas. Yo tenía la vaga idea que justo por este trabajo apenas estabas conociendo Chiapas. Volví ya con este trabajo, no había vuelto desde entonces. Y bueno, del Soconusco, ¿qué es ahora que ya regreso de adulto? Lo que me ha impresionado o lo que me ha gustado mucho, em, es una población muy trabajadora. El recuerdo que yo tengo de cuando vine hace, que serían 35 años, ahorita es otro, ¿no? Yo veo la primera vez que yo llegué a Guatemala y de ahí entré aquí y vi las carreteras bien construidas, limpio, ¿no? Ujú. Me pareció que está muy ordenado, ¿no? O más por lo menos que Sí, sí. que cuando yo vine de niño, o más que la imagen que en general se puede tener del sur del país. Vi más desarrollo, ¿no? Vi mucho Sí, sí. desarrollo, veo organización, veo empresas, veo que florece, ¿no? Y eso me da mucho gusto. Siento que la gente, bueno, no siento, sé que la gente de esta región es muy trabajadora, muy ingeniosa y que viene un futuro muy bueno, ¿no? Para esta región. Tiene que ser así Claro. porque hay mucha riqueza, Claro, mucha claro, hay riqueza. muchos proyectos que están a futuro y que incluso están ya en una semilla germinando seguramente para proyectar algo con grandes, grandes beneficios para todos. Y precisamente por eso es que te preguntaba sobre eso de las personas, porque si nosotros como los que vivimos en esta región no nos movemos, no nos preocupamos, no nos ocupamos de querer hacer que este desarrollo económico se establezca formal y que sea a beneficio de todos, pues sería más complicado, ¿no? Sí. Así que tú que cruzas constantemente, pues esa relación que no se debe de perder. Y mucha amabilidad también. Ya sé que siempre dicen que el pueblo de México, pero vivirlo también es muy bonito, ¿no? En general, he encontrado aquí siempre mucha calidez, mucha amabilidad. Y bueno, yo también soy mexicano, ¿no? No es que me sienta extranjero aquí, no, para nada, pero sí es muy bonito venir y sentirse en casa, Claro, ¿no? eso es lo mejor y que en tan pocos pasos pues puedes regresar a México constantemente y sentir esa amabilidad o esa camaradería con los demás para que obviamente esta relación no se pierda. Así es. Qué bueno, me da muchísimo gusto. Créeme que me siento muy contenta que estés con nosotros, porque realmente conocer estas historias ya más cercanas y volverlas a vivir, porque me queda clarísimo que cuando las estás contando lo vuelves a vivir, Así lo es. transmites y eso es interesante. Por eso mismo yo quisiera preguntarte, sé que hay un premio del Águila que exhala en Quetzaltenango y a mí me gustaría que nos contaras un poco más de esta historia. Yo ya me la sé, pero mejor si tú la conoces, porque es muy inspiradora. Bueno, entre estas múltiples cosas que se pueden hacer que uno va identificando cuando ya está ahí trabajando y viendo, a nosotros empieza todo esto por un lado que nos imaginan, por el cine mexicano. Yo llegué en junio de 2023 a Quetzaltenango y el Instituto Mexicano de Cinematografía, el IMCINE, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, nos mandan catálogos de películas para que nosotros las proyectemos al público, de donde sea que estemos. Entonces, a mí me llegaron varias películas y vi yo ahí el cartel de una película que yo ya había oído de nombre, pero que no había visto, Danzón, con María Rojo. Dije, vamos a proyectar esta película. Fue la primera que proyectamos en Quetzaltenango.
El municipio se interesó mucho, nos prestaron una sala en la Casa de la Cultura en Casa Noc muy bonita, mandaron a construir una pantalla, nos prestaron el proyector, el sonido, convocaron y vino muchísima gente y vimos la película y me encantó la película, ¿no? Y ahí yo vi, bueno, toda la vida yo he sabido quién es María Rojo, no sé en qué momento dije quién es ella, no, toda la vida he sabido quién es y Sí, toda la vida la he siempre conocido estuvo de en la verla pantalla. en la tele, en las películas, o en los anuncios de obras de teatro, ¿no? Entonces, luego a uno se le ocurren cosas muy grandiosas y a veces sí se vuelven realidad. Y yo dije, ay, qué bonito sería proyectar la película, pero invitar a María Rojo, ¿no? Escribí al Instituto Mexicano de Cinematografía, pedí su contacto, pasaron varios meses, finalmente por otro lado logré obtener el contacto de ella y le escribí, le propuse, ¿no? Organizarle un festival de cine, porque en Quetzaltenango no ha habido un festival de cine. Entonces dije, bueno, si nosotros podemos contribuir y crear un festival de cine no mexicano, para que entren películas también de otros países, Festival de Cine de Quetzaltenango, María Rojo. Y eso puede hacerse cada año y puede ser una ventana para directores de Guatemala y también para otros países que quieran participar y traer sus películas. Entonces organizamos que viniera María Rojo, que es una mujer admirable, ¿no? Es muy sencilla, muy amable y con una capacidad intelectual brutal y sobre todo artística. Es una gran Una gran artista mujer. ella, una gran mujer y muy política también, pues ella fue delegada de Coyoacán, Sí. diputada local, diputada federal, senadora. em, entonces, bueno, ella me fue recomendando otras personas para invitarlas. Entonces vino Jorge Sánchez, que es un productor muy importante, fue también titular del IMCINE, Cónsul General de México en Río de Janeiro, y él ha dirigido varias películas importantes en la historia de México. Danzón entre ellas, ¿no? Vino también Guadalupe Ortega, que es la guionista de Rojo Amanecer. Ujú. También proyectamos Rojo Amanecer. Sí. Pepe Valle, un director mexicano salvadoreño que tiene premios internacionales y varias películas también muy, muy buenas, de mucha calidad. Invitamos a la doctora Leticia Bonifaz, que comenta ella en el Universal, es una académica jurista muy, muy reconocida. Fue directora general de Derechos Humanos en la Suprema Corte de Justicia para algún conversatorio. Vino el señor Miguel Ángel Porrúa de la editorial con 300 libros para donar al municipio para la biblioteca del municipio de Quetzaltenango. El maestro Luis Garzón, otro académico intelectual de muy alto nivel, y nos armamos un festival espectacular. Proyectamos como 8 películas. María Rojo dio clases de actuación. En todas las películas hubo un conversatorio, platicó de cosas. Entonces, bueno, teníamos a María Rojo. Todos ellos recibieron las llaves de la ciudad y fueron declarados huéspedes distinguidos, pero ahí a mí se me ocurrió, bueno, crear un premio que pudiéramos dar cada año a alguna persona por sus contribuciones a la relación del suroccidente de Guatemala con México. México. Entonces, este primer premio lo pensamos para María Rojo y lo hemos seguido, lo dimos también este año a la ministra de Cultura de Guatemala, pero bueno, el año pasado se lo dimos a María Rojo por primera vez. Es un premio, pues, el diploma, pero el diploma es hecho a mano, ¿no? Es Ok. un artista ahí en Quetzaltenango, es el que a mano dibuja ahí el quetzal, el águila Y lo que y lo escribe. que escribe, y eso se lo otorgamos a María Rojo el año pasado, este año a la ministra de Cultura. ¿Y por qué Águila Quetzal? Bueno, porque entre otro proyecto que salió en 2024, en 2024 Quetzaltenango cumplió 500 Sí, años, sí. y entonces México tenía que darle algún obsequio a la ciudad. Y nuestro obsequio, que lo trabajamos en conjunto con el Banco Industrial y con el municipio de Quetzaltenango, fue una escultura de 7 metros de largo, 5 metros de alto, sobre una base de 2 metros, varias toneladas de bronce, y la escultura es un águila y un quetzal que están como un diálogo mientras vuelan. Son nuestras aves nacionales y se llama Pueblos Hermanos y representa la amistad que hay entre Quetzaltenango y México. La escultura la hizo Pedro Trueba, que es un artista plástico, pintor, escultor mexicano, de los más reconocidos y con mayor prestigio en México.
Y la escultura está en el Parque Benito Juárez de Quetzaltenango. Es un parque que se remodeló para develar la escultura ahí. En el parque también hay 10 toneladas de talavera poblana que se gestionaron con Puebla y con Talavera Uriarte y que están decorando las fuentes, ¿no? De la ciudad. Hay dos monumentos a Benito Juárez que ya estaban. Y el parque tuvo una transformación total. El parque estaba todo lleno de tierra, había jaurías de perros callejeros ahí. Era un lugar al que nadie se atrevía a entrar de noche, que tenía muy mala fama, era peligroso. Y ahora a mí me da de las grandes satisfacciones, ¿no? De regreso de algún viaje a veces muy noche, a medianoche, paso frente al parque, iluminado, y uno ve gente ahí sentada, gente Ay, caminando qué interesante. y la escultura, la gente va y se toma fotos, o sea, se transformó de ser un espacio que generaba miedo y repulsión a un espacio en el que la gente va a caminar, hay el vendedor de algodones, el de las nieves, un espacio público importante. Entonces ahí, pues es una contribución que junto con el municipio hicimos y que pues genera un espacio de calidad, ¿no? Y también la calidad de las ciudades, la calidad de vida de la gente en las ciudades se puede medir también por la cantidad de espacios públicos que tiene a dónde ir a recrearse, ¿no? Qué ¿A dónde va a interesante. caminar la gente cuando sale? Las banquetas que como en México a veces están así, Sí, ¿no? sí, Entonces sí, van y sí. suben y bajan y no, así no dan Muéstranos. ganas de salir a caminar. Claro, claro. Pero bueno, vamos al parque, está la escultura y la gente se siente y se toma sus fotos y las ponen en Instagram y todo. Entonces, Valió la pena. valió la pena, ¿no? Qué interesante porque sobre esa escultura, sobre ese trabajo que ha trascendido, que fue gracias al trabajo que tú has hecho constantemente con la vinculación que tienes que ver con el tema de la cultura de México en el lugar donde te corresponde y en este momento en Quetzaltenango, pues imagínate hasta dónde trascendió para que después de ahí se desarrollara ese premio, que ahora ya se quedó, quiero pensar, perenne, para que año con año lo puedan dar a las personas de acuerdo a lo que ustedes deciden otorgar. Pues qué interesante que de una cosa vayan saliendo otras, ¿no? Así es. Qué bueno, me da muchísimo gusto que en tan poco tiempo, ¿cuánto tiempo llevas en Quetzaltenango? 2 años y medio, Y en dos casi. años y medio, ¿cuánto has hecho? Imagínate, lo que falta primero Dios. Y bueno, ahorita que estás en Guatemala, yo sé que eh, los alimentos son básicos. De verdad, yo quiero pensar que cuando sales a otros países y están muy, muy lejos de México, seguramente extrañas ciertas comidas, ¿verdad? ¿Cuál es tu comida favorita de México? Y ahorita que estás en Guatemala, ¿cuál es? Ay, a mí me encanta el mole. Bueno, son muchos, ¿eh? Porque soy muy tragón. Me De buen gusta el comer, de buen mole, comer. me gusta la cochinita pibil, me encantan los sopes de la Ciudad de México, Bueno, sí, eso no este, puede pasar. todas las garnachas. Tacos, Pero sí, el empanadas. mole me gusta mucho, mucho, mucho. Y la cochinita pibil. Y en Guatemala hay un platillo que te agrade. Sí, me gusta mucho el quichón o quichón. Es una salsa oscura, así muy, como estas de chile ancho y así de México, con ese color que es como morado, entre morado y café y negro. Es una salsa deliciosa que se puede comer o con pollo o con carne de cerdo y con arroz blanco. Ese platillo a mí me enloquece, me gusta mucho, mucho, mucho. En Guatemala lo sirven, bueno, viene el arroz blanco, la salsa, la carne Sí, y un sí. tamalito. Ya se me hizo agua la No, no, boca, me ¿eh? Lo gusta tengo que mucho. probar. Lo tengo que probar porque ya se me antojó. Qué bien. Bueno, mira, a mí me ha agradado mucho escucharte y seguramente todos los que nos están viendo también hace interesante esta plática. Sé que como cónsul has tenido una gran carrera, se refleja, te he de contar que incluso si hacemos una investigación en Google, eres una persona muy reconocida por el trabajo que tú has venido haciendo y las huellas que seguramente has dejado de acuerdo a tu experiencia. Sin embargo, Víctor Manuel Jiménez Segovia, que pues los años no han pasado en vano, que has cumplido parte de tus sueños, que has proyectado y eso es padrísimo. ¿Qué te gustaría dejar marcado? ¿Cómo te gustaría que el día de mañana que hablen de Víctor, y ojalá sea aún en vida, pero que tú ya tengas una vida plena y realizada, qué te gustaría que dijeran, Víctor lo hizo o lo siguen haciendo gracias a Víctor? A mí lo que me gustaría es que lo que hago sirva, ¿no? Que sirva, no que se quede en un informe y que no tenga utilidad ninguna o en una foto o algo así, que tenga un impacto. ¿Qué cosas, por ejemplo, a qué me refiero?
bueno, vino María Rojo al festival y fue muy satisfactorio, me encantó porque vino gente de muy lejos y se le acercaban y con todos habló, con todos se tomó fotos, a todos saludó. Eso es muy, muy valioso, pero quizá el recuerdo que más satisfacción me da es que hubo un conversatorio y cuando terminó se acercó un estudiante de cine y se acercó al equipo del consulado y dijo que pues seguramente le íbamos a decir que no, pero que pues no podía dejar de preguntar, que él estaba grabando un cortometraje o tenía planeado un cortometraje como su tesis, como su examen final de la licenciatura en cine. Él llegó al Y evento con él María llegó al Rojo. evento, ¿no? Y que pues si María Rojo podía salir en el cortometraje, que lo más probable es que le dijeran que no, pero que él no perdía nada con preguntar. Bueno, pues le preguntamos a María Rojo y María Rojo dijo, bueno, que me mande tal, tal y tal documento, 3 documentos muy especializados en cosas de cine, creo que era el guión, la ficha técnica, una cosa así. Al día siguiente a las 8 de la mañana el muchacho ya lo había mandado. Se lo di a María, lo vio y dijo, pues esto se ve muy bueno, dile que sí. Tú dime, Víctor, ¿cuándo puedo? Ahí buscamos en la agenda el sábado, tenía unas horas, entonces fuimos a la casa del muchacho, la mamá, la abuelita, la tía, todas sabían quién era María Rojo, le estaban esperando, entonces llegó la gran María Rojo a la casa del A estudiante estar en de la cine, escena. le pusieron el traje de Quetzalteca, que era el traje de la tía, ¿no? Ella se puso a platicar con ellas para oír el acento y pasaron a la cocina y grabaron la escena y el cortometraje tiene mucha calidad. Lo Uy. proyectaron después en un festival de cine, el Festival de Cine Ícaro, que es el más reconocido de Guatemala, y ahí pude ver el documental. Entonces eso para mí fue muy satisfactorio porque pues se logró con esto tener a la más grande actriz de México porque, y no es por cuestión de gusto, es la actriz más premiada en la historia del cine mexicano, más que María Félix, más que Dolores del Río. La que más premios tiene Sí. es María Rojo. Eh, y que haya colaborado con un estudiante de cine de aquí y haya algo concreto, ya hay una obra cinematográfica, este cortometraje donde aparece María Rojo. Si este estudiante de licenciatura en la tesis tiene María Rojo, sus posibilidades cuáles son, qué va a hacer después. Él podría ser después el más grande director de cine de Guatemala o muy reconocido y él tiene a María Rojo, tiene a México y al consulado en su corazón. Claro, pero yo creo que ahí está el punto, ¿no? En el que, gracias a Víctor, se pudo lograr esto, porque si tenemos la disposición, si queremos hacer, si queremos ayudar, si no perdemos la humanidad, y que ese lazo tan sencillo pareciera para muchos, lograste un gran sueño y obviamente la realización de un gran proyecto que a futuro se mirarán los resultados, y eso es gracias a Víctor. Ha sido muy, muy bonito. El arte es una gran manera de unir corazones, mentes y pueblos. El día que inauguramos la escultura en el parque, bueno, tuvimos a la Orquesta Sinfónica Nacional de Guatemala y vino de México el maestro Arturo Márquez. Él es el compositor más reconocido que tiene México en el momento, con Gabriela Ortiz, pero su música la tocan las grandes orquestas del mundo, ¿no? Sí. La Filarmónica de Los Ángeles, la de Singapur, la de París, tocan su danzón número 2, muchas obras, ¿no? Lo dirigen los grandes directores de orquesta del mundo y él, Arturo Márquez, Estuvo. dijo yo voy por los 500 años de Quetzaltenango y vino y dirigió su danzón número 2 con la Sinfónica Nacional Qué de orgullo y Guatemala. satisfacción estar allá, ¿no? Sí, vino de Sonora también la danza del venado, la original, la ritual, el rito, ¿no? Y Sí, sí. lo vimos ahí ese día. Fue muy satisfactorio Todo y eso es trabajo de una gestión que ha salido del consulado. sí, todo. Pues bueno, la verdad es que como no es de sentirme orgullosa y con mucha emoción el poder platicar contigo en este momento, porque sin duda nos traspolas a estas grandes emociones que aunque no pudimos estar presentes, el que tú las cuentes y con esa manera, con esa vivencia, pues nos haces retomarlas a nosotros y sentirnos parte de ello. Qué bueno, me da mucho gusto. Y con respecto a seguimos hablando con el tema de México porque pues obviamente tú eres México el que va a diferentes países. Cuando cantan el himno mexicano, cuando hacen honores a nuestra bandera y a lo mejor hay menos de 10, 20 mexicanos ante todo un mundo diferente, ¿cómo te sientes? No, bueno, pues.
fabuloso, es fantástica la sensación, es muy poderoso, muy, muy, muy poderoso. Y yo recuerdo la primera vez que me tocó dar el grito, que estaba yo Mm. encargado del Consulado General de México en Nogales, una cosa, y cada año lo es muy, muy emocionante, uno siente hasta la médula cómo se le activa, ¿no? Es muy ¿Cómo vibra? poderoso. Canto como si fuera yo Plácido Domingo, ¿no? Como si estuviera de solista en la ópera de Nueva York, no sé, así me siento cuando canto el himno. Pero yo así me Así siento. con toda la seriedad y me sale todo mi conocimiento de las clases de música que tomé muchos años y Ah, lo qué buena. disfruto mucho y tomar la bandera y dar el grito es de lo más, es el mayor privilegio, ¿no? Que hay en un acto público para un miembro del Servicio Exterior mexicano. Y se refleja, porque yo creo que si bien es no nada más el cantarlo y vivirlo y sentirlo, sino el trabajarlo y que sepan que un mexicano ha hecho muchas cosas a beneficio del país en el que se encuentra para que ese lazo no se pierda, solo así se puede reflejar. Obviamente, digo, yo no he tenido la fortuna como tal, pero yo he visto cuando ganan las Olimpiadas algún mexicano, ¿no? Y el escuchar el himno, o sea, te entra una gran emoción. Porque a veces creen que el que le ganó la medalla llora porque ganó la medalla, pero yo creo que ese sentir, soy mexicano orgullosamente y que gané, bueno, esa es la añadidura, pero creo que esa verdadera satisfacción solo la sentimos cuando realmente vibra aquí en nuestro corazón. Exacto. Y cuando mostramos cosas que son sorprendentes en nuestro país, ¿no? Muy, muy sorprendentes. Sí, Porque va, claro. no sé, Arturo Márquez y dirige y uno oye su música que es de la mayor calidad y es mexicano, ¿no? María Rojo, las esculturas, todo, todo lo que, o ahora, por ejemplo, con las empresarias vienen, vamos a Puerto Chiapas y ven la infraestructura, ven como las capacidades que hay. Sí, sí. Eso es para sentirse muy orgulloso, porque tenemos muchas, muchas cosas de las cuales tener mucho orgullo. Y siento que muchos mexicanos crecen o crecemos muy acostumbrados a criticar, ¿no? Ay, falta esto, ay, lo otro, ay, solo en México, ay, nada más esto nada más en México. Y hay muchas cosas muy, muy buenas que también solo en México. Claro, claro, y eso solamente nosotros podemos hacerlo como tal, hecho en México. Ujú. Pues bueno, ya estamos llegando a la recta final. La verdad es que quisiera pasar horas y horas aquí contigo, pero me has ayudado muchísimo a reconocer que tenemos mucho que seguir haciendo como mexicanos y agradezco infinitamente que tú como mexicano nos representes dignamente. Bueno, ahorita en Quetzaltenango espero que sean muchos años para que podamos seguir teniendo esta relación y seguir haciendo muchas cosas juntos como chiapanecos, como mexicanos, y poder llevarlo a la gente que realmente sí valora, quiere y sobre todo pues que poder trabajarlo de manera conjunta. Ante esto, a mí me gustaría que nos apoyaras y nos dieras una reflexión sobre esta hermandad que se puede lograr con ciudadanos, con el gobierno, pero sobre todo como hermanos que necesitamos aliarnos. ¿Nos puedes apoyar con una reflexión como tal? Este trabajo que hace México en el suroccidente de Guatemala, creo que es de la máxima relevancia. Es una región fronteriza con nuestro país, es una región que comparte muchísimos desafíos, muchos. Y esos desafíos desembocan en fenómenos que enfrentamos ambos países, el fenómeno migratorio, Sí. ¿no? Que es hay muchas formas de verlo, ¿no? Un fenómeno, drama humano, como se le quiera ver, sucede. Entonces es crucial que haya un entendimiento, un mayor entendimiento, no nada, bueno, entre los pueblos, ¿no? Y, bueno, también entre las autoridades, porque es con ellos con quien vamos a poder enfrentar Claro, juntos estos desafíos que enfrentamos, ¿no? sí, sí. Por eso es tan importante el trabajo en esta región, porque si queremos combatir las causas estructurales de la migración, tenemos que trabajar juntos en reforzar que Sí. los vínculos comerciales, la colaboración educativa, y para que todo esto se pueda hacer, tiene que haber una buena disposición, tiene que haber una amistad. Y nosotros tenemos que abonar a esa amistad con nuestro trabajo. Por eso todo este trabajo artístico, que la gente sienta esa cercanía y se lleve a México en el corazón, Claro, ¿no? claro. Que alguien vaya al Parque Central de Quetzaltenango el día de los 500 años, como sucedió, y vea bailar al ballet folclórico de Amalia Hernández que trajo el consulado con el municipio. Nosotros no sabemos de ahí qué niño está viendo eso y va a decidir ser bailarín o Claro, bailarina, ¿no? claro, claro. Pero lo que sí es que 50,000 personas que vieron el ballet
llevan a México en el corazón. Y cuando oyen México piensan en esos bailes y las faldas dando vueltas y los zapatazos y todo. Esa buena predisposición hacia México vale mucho. Esas personas después serán funcionarios públicos, serán los alcaldes, concejales, empresarios, empresarias, directores de escuelas, maestros con los que tendremos que trabajar, o serán los migrantes que creo que vayan por México también. No Claro. Y sabemos. que sepan la calidez y lo que tenemos de la gran capacidad. Ese entendimiento es la base para cualquier cosa y hay muchos asuntos que tenemos que abordar conjuntamente. Y por eso todo lo demás, todo el otro trabajo, de ahí para eso. Pues muchísimas gracias, cónsul. Un gran amigo, cónsul. De verdad que te deseamos todísimo lo mejor, que realmente tengas los mejores éxitos y que sigas creyendo en ti para que esto se pueda reflejar, obviamente, con el respaldo de México y con tu gran pasión de saber hacer estas cosas para que se hagan grandes, grandes proyectos y se reflejen sobre todo en los grandes resultados con los hermanos países que tengamos que tener trabajo. Pues bueno, hemos llegado al final. Espero les haya gustado y yo te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales y que obviamente comentes. Me gustaría saber a quién te gustaría escuchar de sus historias. Si tienes a alguien en mente, pues obviamente escríbenos. Dale like, compártelo y sobre todo estamos en Huellas Vivas, Andares con Experiencia.